Bravo. Tomás Guerra. Ya. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ya, volvimos después de este largo retrecho. Oli, oli. Que alguien ya, que se escucha cortado, por si acaso. Alguien estaba diciendo algo, dijo hola, parece, pero se corta todo. Hola, profe. Hola. Sí. Ya, sigamos lo que estábamos para poder, Francisca, para poder terminar esto, ojalá pronto, que estoy como, wow, intenso. A ver, ya, nos quedamos claros con este asunto de los valores castrenses, ya, o sea, de la militarización de la sociedad, ya. Luego, fíjate bien, ahí estamos como aquí recién, aquí, hablando de tercera vía, la sociedad, la disciplina, la cadena de mando, el aparato militar, el espíritu militarista. Bueno, piensa tú, solo como detalle, para que vean, esta cosa no necesita ser un estado fascista como el de Mussolini para empezar a copiar conductas y modelos. Piensa un poquito lo que te mencioné recién respecto de la disciplina de los colegios de la época mía, cuando yo estaba en el liceo, cuando se hablaba del corte de pelo militar, se hablaba del uniforme y otras cosas más. La forma, la instrucción que se daba antes en el servicio militar, que era de carácter obligatorio, ¿ya? Y piensa un poquito la trascendencia que tiene el militarismo en nuestra sociedad, o sea, porfa, fíjate en los nombres de los colegios en Quilpué. ¿Cuántos tienen nombre de algún militar? Y tú dices, ¿qué tiene que ver el guardiabanero no sé cuánto, no sé cuánto? ¿Qué tienen que ver ellos con la educación? ¿Cachai? Diciendo que, y tú empiezas a ver a tu alrededor, ¿cachai? Y te vas dando cuenta, nombres de calle, monumentos y otras. ¿Qué monos pintan? Fíjate, tanto atado con Baquedano y el monumento a caballo, cuando el 90% de Chile no tenía idea ni quién era ese tipo, pero no importa, está ahí. ¿Cachai? Y es como, wow, tan importante era el tipo. Bueno, averigüen, pues vean la historia real de ese caballero y van a darse cuenta que, mmm, bueno, mejor no digo nada. Oye, fíjate acá, dice, después de este asunto de los valores castrenses y el nacionalismo, ya, nacionalismo, ojo, hay dos formas de entender el nacionalismo. Hay un nacionalismo que es como romántico. Eh, yo mismo me defino como un nacionalista, como romántico, porque encuentro que la patria que a uno lo vio nacer es como lindo y por lo tanto es algo que hay que cuidar, algo que hay que defender. A mí, como parte de mi nacionalismo, me encantaría tener siempre nieves, glaciares que nadie toque, bosques que nadie destruya, eh, animales tal vez exclusivos míos que solo viven acá, ¿cachai? Yo cada vez que veo gente que mata un cóndor, un huemul, un puma en la Patagonia, yo digo, estos gallos, qué poco amor a lo suyo. Eh, Pienso en la gente, en la población, en lo que significa ser chileno, en que tenemos que cuidarnos entre todos, ser solidarios, bla, 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 por puro amor, ¿cachai? Eh, Veo gente que por plata destruye a su país. Y yo digo, qué malos chilenos que son. Las empresas que depredan el mar, que ya no queda ni una merluza, siquiera ya hasta las pulgas marinas se las están robando, ya, sacando ya, es como el colmo que no queda ni un pescado vivo. Qué mal amor, qué poco amor a su propio país, ¿cachai? Entonces yo siento un nacionalismo, pero que tiene que ver con eso, que es como romántico, que es como medio tonto,
Pero hay otro nacionalismo, que es el que está hablando aquí el texto, y es el que se practica en esta época, y el que muchas veces caemos, que tiene que ver con que nos sentimos mejores que el otro, somos más bacanes que el otro es un tonto, yo no, yo tengo las cosas más lindas, tú eres feo. Ese nacionalismo que para resaltar lo mío necesita tirar para abajo al otro, despreciar al otro. Eso no. Eso, eso déjenlo para el fascismo. Ese nacionalismo que tiene que destruir al otro o despreciar al otro para sentirse mejor y decir que yo soy mejor. Aquí no se trata de que alguien sea mejor o que un pueblo, un país sea mejor que otro. No, no necesitas eso, pero el nacionalismo fascista sí apunta a eso. Eh, y fíjate bien que ahí habla de la palabra víctima. Son victimistas. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, de que una, existe una idea de siempre hacerte la víctima. Necesitas que la gente sienta un trauma. Por eso te decía que estos sistemas surgen cuando hay crisis. En un país tranquilo y bonito, estas cosas no aparecen, nadie los pesca. Pero acá, en este caso, estamos hablando de que tienes que jugar a la víctima, que tu país fue traicionado, que tu país ha sido ofendido, agredido, humillado, lo que tú quieras, pero y tú vienes a cobrar venganza, tú vienes a recuperar el honor perdido. Los italianos están muy en bronca, porque acuérdate que ellos en la Primera Guerra Mundial se cambiaron de bando, fueron súper traidores, y se cambiaron de bando, fueron a la guerra contra los austríacos y los demás, tuvieron muchos muertos, pero no ganaron nada en esa guerra. Los grandes ganadores fueron Inglaterra, Francia, pero si tú ves qué cosas ganó Italia, yo siempre digo, Italia ganó un peso cerro en los Alpes, y tanto muerto para eso. Entonces, muchos italianos se sintió traicionado por sus aliados de guerra, y después dijeron, no, los traidores son los políticos que permitieron eso, que aceptaron eso, y ahí otra vez vamos desprestigiando la democracia. Entonces yo, italiano, siento que fui traicionado, que he sido robado, humillado y ahora necesito recuperar mi honor. Y ahí aparece Mussolini, diciéndote, vamos a ser grandes de nuevo. Vamos, piensa tú, Italia, una cosa chica al medio de Europa, y lo hacen recordar cuando eran el Imperio Romano. ¿Pero por qué crees tú que Mussolini usaba toda la simbología del Imperio Romano? Siempre te decía, fuimos grandes, volveremos a hacerlo. Y bueno, ya. Violencia. Mm, la democracia es obsoleta, estamos claritos. Democracia es corrupta, por lo tanto no me representa. Aquí lo que más es decadente la democracia. Eh, lo que consideramos entonces es una estructura de gobierno que se parezca a un regimiento, una cadena de mando donde hay un líder fuerte eh, o un grupo social, ya una clase, una élite, lo que sea, pero siempre mostrando fuerza, ya en el sentido de que también tiene que haber un partido único, no es que todos los demás partidos son corruptos. Sí, insisto, aquí la base del comunismo, el fascismo, el nazismo, etcétera, es que todos los demás siempre son corruptos. Y yo soy el que habla por el pueblo, el que tiene los verdaderos intereses. Yo soy el único que habla por el bien del país y los demás están todos mal, están todos equivocados. De hecho, cuando usted escuche ese discurso, yo estoy bien y los demás están todos mal, salga arrancando de ahí, porque eso es fascista, ¿ya? Y en ese sentido también voy a prohibir, el fascismo también va a prohibir a todos los partidos y se va a convertir también en una dictadura de un partido único, ¿ya? Pero con una estructura militar. Ojalá militarizando la sociedad civil, ojalá también todo el mundo usara uniforme. De hecho, tú lo puedes ver, ¿cierto? En fotos, en series, documentales, hasta en películas, esta cosa de usar el uniforme. Eh, la violencia. La violencia es parte de la vida. Así como la estructura social se vuelve masculina,
la misoginia, o sea, el desprecio por la mujer. La mujer está en la casa reproduciendo y cuidando. El hombre es el que decide, está afuera, el hombre es el que se educa, etcétera. O sea, yo nunca he entendido a una mujer fascista, entendiendo el rol que el fascismo le asigna a la mujer, o sea, casi como la reproductora, la perra que pare hijos, ¿cachai? O sea, tú dices, ¿podrá haber mujeres fascistas todavía? Eh, es una sociedad que valora la violencia. Entendamos, insisto, es todo una estructura muy masculina, muy militar, y por lo tanto valora la fuerza. Y la fuerza que se expresa, no la fuerza de, te voy a sacarte la... No, sino que la fuerza que se expresa, y eso se llama violencia. La violencia entonces es legítima, es legal, es válida como instrumento. Es decir, si a mí me molestan los de izquierda porque son globalistas, antinacionales y andan haciendo atados, yo junto a un grupo de amigos con unos palos y cadenas les vamos a sacar la cresta. Y eso es válido para el pensamiento fascista. Porque el otro siempre se va a oponer. Yo siempre voy a ver un diario que hable de libertad de prensa y yo veo que hablan muchos líderes de partidos de derecha, partidos de centro, partidos de donde sea. No, ese diario es malo, penca, publica puras cosas dañinas para la sociedad, entonces vamos a quemar el diario. Y vale. Entonces, la violencia es un instrumento que es válido. Y ojo, la violencia es un instrumento que es simpático. Ustedes se pueden quedar en el discurso. Todos nos quedamos en el discurso. Pero la violencia es un elemento que es muy simpático. Es muy satisfactoria la violencia. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Imagínate que hay en el paradero de los Carreras, supongamos que la gente puede venir a clase al liceo, supongamos que la gente se puede volver a desplazar normal, toma micro, etcétera, ya el mundo normal. Y hay un grupo de 5 tipos matones, drogados y volados que siempre están en el paradero de los Carreras ahí del liceo. Y personas que se bajan le cobran peaje, o le roban la cartera a alguna señora, o manosean a una cabra chica, o le pegan a un compadre un palo en la cabeza. Siempre hay problema en ese paradero por culpa de ese montón de drogados, volados, pesados, como quieran llamarlo. Se ha llamado carabineros y arrancan. Lo han tomado detenido, pero salen al tiro. Y al final de cuentas tú dices, nadie hace nada. Y entonces imagínate que de repente aparece un grupo medio fascista, pongámosle los camisas verdes, por ponerle un nombre, los camisas pardas, y, y, y llegan con palos y cadena y le sacan la cresta a los delincuentes del paradero y nunca más aparecen por aquí. Y entonces toda la gente se baja de la micro y dice, ¡ay, qué alivio! Y las niñas pasan caminando por ahí y dicen, ¡ay, qué tranquilidad más grande! ¿Te das cuenta? Y si después pasan por la Plaza Vieja sacando delincuentes, y pasan por el centro, y pasan por Belloto, norte, centro, sur, y pasan por Canal Chacao, por Villa Olímpica, y andan por todo Quilpué, un grupo que va creciendo, creciendo, creciendo de gente que anda apaleando delincuentes en la calle. Y Quilpué se transforma en la ciudad más segura del país, porque la delincuencia es cero, porque andan unos locos con palos y cadenas por la calle. No faltará la señora que diga, por fin se puede vivir tranquila. No faltará la mujer que diga, hoy por fin puedo caminar tranquila sin que me acosen, sin que me violen y un cabro pueda decir, oye, por fin puedo ir a un carro tranquilo y volver sin temor a que me asalten. Oh, qué tranquilo estoy pues. Pero gracias a qué. Entonces la violencia resulta simpática, reconfortante, cuando es con los delincuentes. Pero ponte que después les da con los inmigrantes. Y no que tanto negro, feo, haitiano son sus carritos con verduras y limones que están puro estorbando en el centro. No, vamos a hay que ir a sacarlos nomás, vuélvanse a su país, vamos apaleando haitianos. ¿Tú crees que no habrá gente que encuentre que eso es simpático?
y que diga, por fin se fueron. Piénsalo. ¿Y qué pasa si después resulta que va un par de cabros, un par de hombres tomados de la mano, y, porque son pareja, y ahí en la Plaza Vieja los agarran, los apalean y dicen estos ocho y tales por cuales, degenerados? ¿Tú crees que no habrá una vieja por ahí que diga, está bien, po, ¿cómo se les ocurre andar mal ejemplo? ¿No es que lo pueden ver los niños? Y no me hagas así que no has escuchado gente hablando así. La violencia se hace simpática, penetra y busca hacérsela simpática para que tú la aceptes. Por eso los grupos siempre atacan al más odiado. Pueden atacar al inmigrante, pueden atacar al pobre. Recuerdo, no, tú no recuerdas, yo sí recuerdo hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en que la policía en Río de Janeiro andaba matando pobres en la calle, gente que dormía en la calle, no es que era malo para el turismo, y a mucha gente le parecía bien en Brasil. Eh, pero la violencia contra un grupo después se dirige hacia otro grupo, y después cuando se acaba eso se dirige hacia otro grupo. Entonces ahí tú dices, eh, no, 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 es que ya que la violencia es mala, pues ya, ya la dejaste entrar, po, ya la dejaste entrar. Entonces, este movimiento propone eso. Es una forma de eliminar a todo lo que pueda hacer oposición a ti. ¿Cachai? Por eso habla de partido único y por eso habla de ser totalitario. Porque cuando tú utilizas la palabra totalitario, implica que buscas el control total de todos los aspectos de la sociedad. Una dictadura simplemente puede ser una cosa que gobierna por la fuerza, pero no controla todo. ¿Ya? Un gobierno totalitario sí controla todo, desde el sistema educativo, la religión, los medios de comunicación, el pensamiento. El fascismo italiano es bastante charcha, no llega a ser totalitario, pero el nazismo alemán sí, sí es totalitario. Por eso hay que mirarlo bien con cuidado. ¿Ya? Ahora, obviamente, al ser todo tan nacionalista y todo tan planificado por el Estado, se puede ordenar la economía, se puede planificar la economía, hay cierto grado de recuperación y se logran, a través de la disciplina y la violencia, se logran ciertos grados de orden y seguridad. Y por lo tanto, volvemos a la palabra, seguridad. No te importa que sea una dictadura, no te importa que alguna gente desaparezca, otras sean tomados presos, torturados o alguna gente sea perseguida, mientras seas tú el que está tranquilo en su casa, tiene trabajo, techo y comida, ¿ya? Y todo lo que haces tú es tener a este líder, que lo, bueno, lo idealiza, por supuesto, tiene que ser un tipo carismático. No te hablo de una bomba sexy, no es la idea, te hablo de un tipo que sea líder. Eh, un tipo que es líder significa que tiene capacidad de mando, discurso, verbo. Mussolini tenía verbo, Adolfo Hitler tenía verbo, José Stalin tenía verbo. Gente así, ¿cachai? No, ya. Liderazgo se llama eso, líder carismático, el que mueve las masas. ¿Okay? Eh, y aparece otro, el nazi. El nazi de los 30 es como hijo del fascismo, pero es un hijo que progresa mucho más allá. O sea, tiene ingredientes, como dice, mucho más elaborados, más profundos, es más tenebroso, más, más. eh, Le metes argumentos raciales, aunque el fascismo también es medio racista, pero esto sí tiene argumento, la piensa. No es un asunto de decir, me cargan las negras, no. Este le busca la justificación científica. Eh,
más la violencia y más la idea de que hay enemigos dentro del país. Nazismo es una forma de fascismo. Tiene obviamente un rechazo ideológico al marxismo desde que son nacionalistas y el marxista no. O sea, hay enemigos absolutos. Por supuesto que también es enemigo del sistema democrático, del sistema parlamentario, de la democracia en general. El fascismo es enemigo de la derecha. Sí, suena raro, pero la derecha, sobre todo la derecha empresarial, representa todo lo que el fascismo odia. Representa a la gente que hace las cosas por interés propio, traicionando su propio país. Entonces el fascismo lo que hace es juntarse con la derecha, hacerse amigos, porque a la derecha le gusta la cosa violenta para mantener el orden. De ahí que la derecha siempre se junta con el fascismo, pero una vez en el poder el fascismo destruye a la derecha y se queda solo en el poder. Esa es la tendencia histórica. Lean libros. Ahora, hay un ferviente tema antisemita, antijudío. Bueno, en el caso alemán tiene que ver con que los judíos o familias judías eran dueñas de los bancos, las empresas, entonces obvio que hay que tenerle bronca por un tema de crear esa necesidad de explotado a explotador y crear el conflicto para generar la solución o la rebelión. ¿Sí? El racismo científico, o sea, yo justifico científicamente que haya razas superiores y razas inferiores. Culpen a Darwin, fue el primer pelotudo que dijo eso. Se dijo cosas que se interpretaron. Esto del más fuerte, ya, sí, pero también entre los blancos, si tú miras a los blancos en comparación con los negros, y ves el desarrollo científico de unos versus otros, eh, puedes buscarle 20.000 circunstancias para explicar y decir que en el fondo, pucha, los pobrecitos negros son primitivos, están más cerca del mono. Mm, la eugenesia. ¿Alguien sabe lo que es la eugenesia? Para no pasar de largo. No, pero ¿Qué cosa, qué no, cosa? no sé yo. Que yo no sé. Mira, la eugenesia es como la manipulación genética para crear la raza perfecta, pero sin usar las herramientas de la manipulación genética moderna, digamos, el microscopio y la cuestión no, los alemanes no contaban con eso, para ellos la manipulación de genes era directamente así de carne y hueso, ¿cachai? Reproduciéndose. Y en países donde ellos iban, donde consideraban que había genes que necesitaban ser mejorados, bueno, ellos mandaban a sus soldados nazis a mejorar la raza. Por ejemplo, es muy interesante la mezcla que se armó y fue un experimento que se hizo con la población de Noruega, en donde muchas mujeres de Noruega que fueron violadas por soldados alemanes y después los niños fueron tratados como objeto de experimento. Hay mucha población en Noruega hoy día que son los hijos de, ¿cachai? No es algo agradable sentirse que naciste porque tu madre fue violada en un experimento. Pero el noruego ya convive con eso. Son gente que tiene 70 años en promedio. Eh, pero es parte de la eugenesia. La idea de la raza y la idea superior y cómo se consigue esa raza superior. Lo cual implica que hay razas inferiores y hay por supuesto que planear todo lo que se va a hacer con esas razas inferiores, desde las razas esclavas como los polacos, eslavos y todos los de ese lado de Europa que están para ser esclavos nomás, y las razas impuras, desagradables, que están puros gastando aire, que hay que eliminarlas. Por ejemplo, los judíos. Entonces, ese pensamiento es como tan extraño en esa época. El pangermanismo, en el sentido de que todos los pueblos germanos deben estar en un solo lugar, en un solo país. Entonces, si tengo que invadir al país vecino, lo voy a hacer, porque resulta que en el país vecino viven unos pocos alemanes en un territorio y yo quiero tomarme ese territorio. ¿Cachai? Como pasó con Checoslovaquia, pasó con Austria, que en el fondo es el expansionismo alemán queriendo juntar en un solo territorio a todos los que tenían origen alemán. Eh, Su origen está dentro de las milicias anticomunistas, lo que te hablaba yo de ver estos comunistas marchando por la calle con su bandera roja, y yo digo, no, po, aquí se difiere con la bandera alemana y se habla de Alemania, no del mundo, ya, y vamos a pegarle palo y cadenazo y les partimos la cabeza. Y válido. ¿No? El victimismo también opera acá. Po. Ellos perdieron la Primera Guerra, pero la perdieron no tanto por lo militar. La decisión de rendirse fue una decisión política.
Entonces el militar alemán siente que lo traicionaron, que los políticos se rindieron, los políticos dejaron que pasara el Tratado de Versalles, los políticos dejaron que Alemania fuera humillada, los políticos civiles tienen la culpa. Entonces le corresponde a los militares recuperar el honor de la patria, la humillación sufrida, vengar las ofensas y recuperar el sitio que Alemania merece como líder del mundo. ¿Cachai? Todas esas cosas que vino por el Tratado de Versalles hay que borrarlas una vez por todas. Eh, Acuérdate que estás sufriendo como Alemania todos los gastos, los embates, las multas y todas las cosas que te han hecho pagar por el Tratado de Versalles. Entonces es obvio que tienes una Alemania que se siente humillada y, y vas a tener un liderazgo, un partido que te dice, te voy a recuperar y te voy a hacer grande de nuevo. Vamos a echar a todos estos comunistas revoltosos que se la pasan haciendo huelga, vamos a trabajar, vamos a producir, vamos a ser grandes. Me voy a limpiar el trasero con el Tratado de Versalles. De hecho lo hice, porque lo violé constantemente. Me importó un huevo, ¿cachai? ¿Pero por qué? Tenía un aparato militar que fui construyendo para respaldar lo que decía, de una población que se quedó callada porque le ofrecieron seguridad. El alemán promedio dejó de ver desorden en la calle, dejó de ver marchas, dejó de preocuparse de la política, dejó de escuchar cagüines políticos. Tuvo techo, tuvo trabajo, tuvo abrigo, tuvo educación, tuvo salud, se quedó tranquilo porque se sentía seguro. Era una dictadura nazi, pero se sentía seguro. Entonces la aceptó. ¿Cachai? Keynes. ¿A quién le suena Keynes? John Keynes. Eh, es británico, pero casi toda la vida económica de él se desarrolla, o vida laboral de este tipo se desarrolla en Estados Unidos. Digamos que es el tipo que vino a salvar el liberalismo, que vino a hacerle reformas y contradecirlo y decir, bueno, hay otra forma. Si quieres, esto es como la renovación de la primera vía, ¿te acuerdas? Lo primero que hay es el liberalismo económico, político, después viene la segunda vía, que es el comunismo, luego viene la tercera vía, que es el fascismo, y ahí metemos al nazismo. Y esto vendría siendo como la renovación, pero de la primera vía. Eh, Le ofreció a Estados Unidos la oportunidad de cambiar el modelo económico, dejando sus raíces, pero cambiando la estructura y ofrecerle lo que en la época de Roosevelt se llamó el nuevo trato. ¿Ya? Tienes que recordar que Franklin Delano Roosevelt llegó a la presidencia de Estados Unidos en medio de la crisis, o sea, en los peores años, y ofrece ser la solución. Pero ¿qué te ofrece como solución? Esto que se llama el nuevo trato, el New Deal, o lo que nosotros conocimos acá como el estado de bienestar, que es más o menos el mismo esquema que se introdujo en Chile en la época de los gobiernos radicales, con la fundación de la Corfo, las empresas públicas y la creación del estado de bienestar, que duró hasta el año 73. Ojo. ¿Ya? Pero este modelo de Keynes o keynesianismo, o el modelo keynesiano, eh, habla, bueno, la teoría la plantea él antes, y en el fondo habla de ver las causas del problema, partiendo por la falta de regulación, y intentar crear una especie de gran administrador, un gran supervisor, un gran controlador. O sea, perfecto, déjalo privado tranquilo, déjalo, hagan lo que quieran, pero siempre habrá un ente, una cosa que te va a regular, eh, el Estado.
Y el Estado tiene una cosa importante que se llama presupuesto y gasto fiscal. Entonces el Estado es el que decide dónde gasta y a través de esas decisiones va a manejar al mundo privado. ¿Ya? El Estado, por ejemplo, puede decirte, necesito aumentar la producción de alimentos. Entonces, voy a gastar fondos del Estado dándole subsidio a todas las agricultores que cultiven trigo. Ay, pero ¿y los agricultores que están cultivando manzana de exportación? No, a ellos no. A mí me interesa el trigo, así que yo voy a darle un subsidio, plata a los que produzcan trigo. Entonces, automáticamente los agricultores van a decir, ah, me conviene producir trigo. Y ahí automáticamente el Estado, a través de estos presupuestos, controla la producción, toma decisiones, orienta. El Estado te puede decir, perfecto, ¿sabes qué? Yo necesito electricidad, necesito construir centrales eléctricas. A ver, ¿dónde hay una empresa? Empieza a contratar empresas y muevo negocios. Porque está la empresa que fabrica el cemento, la empresa que fabrica los cables, la empresa de los arquitectos, la empresa de los ingenieros. Voy moviendo, pero el Estado es el que mueve al negocio privado. ¿Cachai? Y lo más seguro es que después se crea, el resultado de esto sea una gran represa que va a ser una empresa privada a la cual el Estado primero le va a cobrar el costo de la construcción y después el Estado le va a comprar la electricidad que produzca esa represa. Entonces, la gracia del asunto es que el Estado, a través de ese gasto, mueve a la empresa y el Estado hace que esa empresa que se mueve gane plata a través de diferentes negocios y contratos. Entonces la economía que estaba en un hoyo se recupera y vuelve a haber producción. Y habiendo producción hay empleo. Pero una de las primeras cosas que el Estado dice ahora es que el Estado se va a hacer cargo de que las cosas se hagan bien. Primero, los sueldos que se paguen deben ser justos. Tiene que haber protección, tiene que haber previsión, tiene que haber algo que guardes para la jubilación, tiene que haber seguros de salud, seguros médicos, seguros de accidentes. O sea, crea todo un sistema de protección social, que si no lo paga uno mismo, lo va a pagar el Estado. Pero ¿cómo lo va a pagar el Estado? Porque te van a cobrar impuestos como loco. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que como los sueldos son altos, a ti no te importa que te cobren mucho impuesto, porque entiendes, y esa es la gracia del sistema, entiendes que los impuestos que pagues igual te van a beneficiar a ti, porque por último vas a ir a un hospital público y va a haber de todo, y te van a atender, y no va a haber lista de espera, y no va a haber escasez de remedio ni de especialistas, te van a atender bien, y más encima vas a salir de ahí después bueno y sana, en un sistema público que a lo mejor es gratuito, pero que tú estás financiando con los impuestos que pagas. Piensa tú la época de la segunda, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la educación universitaria era gratuita, pagada por el Estado. Wow, pero era porque la idea era darte las herramientas para desarrollarte profesionalmente y que entraras al mundo del trabajo y contribuyeras en la producción y en este círculo es que se retroalimenta, ¿cachai? De gente que produce, genera dinero, y ese dinero genera más impuestos, y mientras más impuestos, más comodidad para ti mismo. Porque el nuevo trato, el New Deal, se trata de eso. Te voy a cobrar impuestos como loco, pero te voy a dar seguridad. ¿Cachai otra vez la palabra? Te voy a dar seguridad de que te voy a cuidar cuando seas viejo, te voy a cuidar si estás enfermo, te voy a educar a los cabros chicos, te voy a dar hospital, te voy a dar salud, te voy a dar educación, te voy a dar todo, con los impuestos que te estoy cobrando, que no te van a doler porque vamos a producir tanto y la economía va a estar tan buena que los impuestos se van a pagar así de fácil. Obviamente esto es un liberalismo,
pero que va absolutamente en contra de la vieja idea liberal. Pues si la vieja idea liberal decía que aquí todo tenía que ser privado, manejado solo, la mano invisible famosa, y acá lo primero que te dice Keynes es que la mano invisible no existe, porque la mano invisible falla. La mano invisible solo funciona en situaciones ideales, porque a veces esto, por ejemplo, en regular los precios. ¿Y qué pasa si, lo que vimos nosotros en clase, qué pasa si los productores de algo se coluden y se ponen de acuerdo? Entonces ahí la mano invisible no funciona. Y así diversos factores hacen que la famosa mano invisible, dejar hacer y que todo se arregla solo, no funciona. Entonces la economía liberal no puede ser tan liberal. Hagan lo que quieran, negocio que quieran, pero aquí tiene que haber un regulador. Y ese regulador es el Estado, que además va a garantizar el bienestar de la gente, el Estado benefactor, que además va a ayudar a crear empresas, el Estado empresario, ¿cachai? El Estado empresario, el Estado benefactor y el Estado regulador. Los nuevos tres roles que se supone asume, según Keynes, el Estado para poder cumplir eh, su función. ¿Me cachan? Esto del populismo no me lo quiero adelantar porque lo voy a dejar para la próxima clase porque tenemos que hablar del caso latinoamericano y del caso chileno, ¿ya? Pero el PowerPoint está subido, así que perfectamente pueden anticiparse los que quieran leer algo antes. No sé si hay preguntas respecto de estos tres temas. Sí hacer, por favor, la reflexión. Todos los modelos alternativos al liberalismo, incluyendo este que es como la renovación del liberalismo, todos, si te fijas bien, todos apuntan al tema de que se tiene que garantizar la sensación de seguridad en la población. Ese es un factor súper importante, la seguridad. Eh, Fíjate que es un sentimiento mucho más fuerte que la libertad, ¿ya? Recuerdo, eh, mira, yo creo, Micaela, que todos aspiran a la utopía, todos son utopía, porque todos plantean ser el camino a la sociedad perfecta. En lo personal, yo creo que la sociedad perfecta no existe. Tú tienes buenas sociedades que pueden ser capaces de resolver sus problemas, pero a veces para resolver los problemas sociales hay que transformarse. Por lo tanto, tan utopía no era, porque la utopía es perfecta y lo perfecto no tiene por qué cambiar. El solo hecho de que mi sistema deba ir cambiando para adaptarse a las realidades y necesidades implica que no es una utopía. Yo te diría más bien que la utopía es como un camino, no es una meta, es un camino. Voy llegando allá, pero sé que de repente habrá algún problema que deberé ser bien creativo para solucionar. O sea, yo hasta el año 2019 tenía mundos, sociedades, países que eran realmente maravillosos, perfectos, tranquilos, amorosos, lindos, ecológicos, y de repente vino esta estupidez de pandemia y se te fue el modelo a la utopía es una construcción. Pero vamos a hablar de esa cuestión en la próxima clase mejor, menos de un minuto. Así que, bueno, ya pasé la foto, la lista, ya la tomaron, así que espero que la pasen bien, que descansen y nos vemos el próximo jueves, de veras, jueves. Que ojalá tengamos noticias, que bajen mucho los casos y nos saquen esta cosa. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Ya, nos vemos de ahí. Chao, profe. Chao, amiguitos. Que les vaya bonito.